Hola hermanas, espero que se encuentren bien. Un gusto de poder compartir un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo el libro de Gálatas, pero lo primero es que vamos a orar. Oremos, hermanas. Padre, le damos gracias por su amor, por su eterna misericordia. Agradecemos porque usted ha permitido que seamos llamadas hijas suyas. Agradecemos, Padre, porque usted nos da este privilegio de poder estudiar su palabra, Señor, de poder escudriñarla, de poder aprender de ella, Señor. Le pedimos, Padre, que usted guíe, Señor, este estudio, que, Señor, usted toque nuestros corazones, Señor, que abra nuestro entendimiento para poder entender de ella, Señor, y que usted sea, Padre, que nos guíe y nos dirija en este tiempo. Agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando entonces con nuestro estudio y vamos a leer los versículos que vienen, que bueno, estamos en el libro de Gálatas. En el primer estudio hicimos una introducción, una presentación del libro y vamos a seguir avanzando entonces el capítulo 1 desde el versículo 6 al 10. Vamos a leer entonces lo primero estos versículos y luego vamos a ir como siempre uno por uno analizando y estudiando estos versículos. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, estos son los versículos que vamos a estar estudiando entonces. Llama la atención lo primero que dice Pablo cuando le dice a los Gálatas: estoy maravillado. En otras versiones dice: me sorprende. Pablo está realmente sorprendido porque ha pasado poco tiempo y los Gálatas o los hermanos que están en estas iglesias de Galacia han permitido que otras personas vengan a tergiversar el evangelio, a cambiar este evangelio, a intentar cambiarlo, porque el evangelio es uno solo, y a como trastocar lo que él sembró. Entonces está maravillado, está asombrado, me imagino que debe estar molesto por esta situación, y él les dice de esta forma: estoy maravillado. Entonces, él dice: me asombra, me sorprende. Que hayan dejado, dice además que estén dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo. Entonces, acá menciona la palabra gracia. La gracia es un regalo inmerecido. El evangelio consiste en que todos somos pecadores, y como pecadores, como dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Mire, vamos a partir con Romanos 3:23. Busquemos estos versículos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y al estar destituidos de la gloria de Dios, no teníamos esperanza, no teníamos salvación. Y el evangelio, o la buena noticia, porque evangelio quiere decir buena noticia, que Pablo le dio a los Gálatas, es que sí había una salvación, pero que no era una salvación que tenía que ver con las obras. Era una salvación que tenía que ver con la fe en Jesucristo. Y bueno, Pablo entonces les había dado esta buena noticia, ellos la habían recibido. Y me imagino que cuando ellos lo recibieron esta buena noticia de una forma alegre, se alegraron,
Porque esta buena noticia consistía en que la luz vino al mundo. Estábamos todos en tiniebla y que la luz vino al mundo. Miren, vamos a Juan 1:9. Revisemos el Evangelio de Juan 1:9. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estábamos en tinieblas y esa luz verdadera vino a este mundo. Y mire lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando que vino, y vino con un propósito, el de salvarnos. Si no fuera por el Señor Jesucristo estaríamos perdidos. Y ellos los Gálatas lo entendieron así, pero solo por un tiempo. Porque, bueno, miren, veamos lo que dice en el versículo que sigue. Dice, no que haya otro, sino que, porque, bueno, primero dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y acá Pablo aclara y dice, no es que hay otro evangelio, como que inmediatamente él aclara ese punto. Dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces acá se está refiriendo a estos judíos que entraban en la iglesia de creyentes que eran gentiles y que les estaban diciendo que tenían que hacer algunas obras de la ley para poder ser salvos. Entonces, Pablo de alguna manera supo lo que estaba sucediendo en estas iglesias, por eso manda esta carta. Y como les decía, estos hombres estaban sembrando como confusión entre los hermanos, ¿ya? Y les estaban diciendo incluso que tenían que circuncidarse para poder ellos ser salvos. Esto es algo bien potente y Pablo se asombra, se maravilla. Para él debe ser muy difícil de experimentar esta vivencia, porque él tenía claro que la salvación es por gracia, que no es por obra. Él era judío y conocía la ley. Y él sabía que nadie puede ser justificado por sus obras. Y estamos imposibilitados a poder ganarnos una salvación por las obras. Y cuando los Gálatas ya habían entendido que es la gracia la que nos da salvación, que la gracia es un regalo inmerecido, si nos ponemos en el lugar de Pablo, claro que él debió haber estado con una molestia importante y me imagino que un dolor importante al darse cuenta que en el fondo se estaba desechando la cruz de Cristo. Bueno, la ley muestra la santidad de Dios, ¿sí? Y como muestra la santidad de Dios, es imposible que nosotros por nuestras obras podamos cumplir la ley en 100%. Además, mire, vamos al libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, lo que nos dice ahí, Santiago 2:10. Santiago 2:10. Lo tenía acá. Acá está. Santiago 2:10 dice, mire, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si nosotros quisiéramos cumplir la ley con todos sus mandamientos, que no son solamente esos 10 que nosotros conocemos, sino que son muchos más, y ofendiéramos en un punto, nos hacemos culpables de todos. Entonces es imposible que nosotros podamos por obra salvarnos. Y esto es lo que a Pablo le indignaba. Bueno, y el Señor en el Sermón del Monte le da a conocer a las personas que lo estaban escuchando, que la mayor parte de ellos eran judíos, que es imposible que el hombre pueda justificarse por la ley o pueda cumplir la ley. Miren, vamos a ir al Sermón del Monte. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo,
vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 21. Vamos a leer del 21 al 23 y dice así: ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vamos a leer también el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Acá Jesús nos muestra la imposibilidad de que nosotros podamos cumplir la ley. Y claro, porque los judíos en su altivez siempre decían, no, pero yo no he matado a nadie, no, yo nunca he adulterado. Y bueno, más adelante también nos habla sobre el adulterio, que tiene que ver con ese pecado que nace del corazón, que es el que nos hace, nos imposibilita de poder nosotros cumplir la ley. Entonces, me imagino que ahí los judíos cuando escucharon este sermón quedaron ahí un poco complicados con esta aclaración que Jesús le hizo. Y también nosotros nos encontramos con personas muchas veces que nos dicen, no, pero yo soy una buena persona, nunca he matado a nadie, no he robado. Y cuando uno les muestra estos versículos de que el ser humano es imposible que pueda cumplir la ley o pueda justificarse ante Dios porque de todas maneras somos pecadores y la Biblia lo dice, como leíamos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos nosotros justificarnos ante Dios por la ley. Y qué bueno es el Señor que hizo que nos reconciliáramos por medio de Jesucristo y que nos da de su gracia. Y bueno, los Gálatas habían dejado de lado esta gracia y estaban volviendo o estaban escuchando estas palabras, este evangelio un poco trastocado, que decía que no era posible que el ser humano solamente por gracia, por un regalo, iba a recibir la salvación. Y eso es lo que muchas veces el mundo tampoco entiende, o a veces nosotros no explicamos quizás que este evangelio es un evangelio de amor, es un evangelio de gracia, es un regalo que no merecemos. Y muchas veces olvidamos que hemos recibido un regalo inmerecido y que nuestro prójimo que está al lado también uno debiese anhelar que ese regalo que inmerecidamente hemos recibido lo reciba nuestro prójimo. Muchas veces también somos un poco altivas como los judíos y pensamos que por lo que hacemos estamos por sobre otros. Y el Señor nos recuerda que nadie, por todo lo que haga en la vida, por todas las mejores obras que haga en la vida, va a poder justificarse ante Dios. Pero somos justificadas por Jesucristo, quien nos amó y dio su vida por nosotros. Si seguimos avanzando en Gálatas, en estos versículos que siguen, Pablo sigue insistiendo sobre este evangelio que ha sido, por este otro evangelio que en el fondo, como leíamos, no es otro evangelio, sino que es estas personas que han dado este mal uso o han agregado esto a este evangelio santo, que son las obras de la ley. Entonces, luego Pablo dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo, este es el versículo 8, os anunciaré otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema.
acá se muestra lo riesgoso, lo peligroso, lo condenable que es anunciar algo diferente al Evangelio de lo que nosotros hemos aprendido. Dice, sea anatema, es decir, sea maldito. En este sentido, Pablo es bien claro, es bien tajante, es bien drástico en lo que él está diciendo, porque el Evangelio es uno solo. A veces nosotras escuchamos de algunas sectas cosas diferentes a las que nosotras sabemos, y muchas veces no sabemos cómo defender el Evangelio, o simplemente nos quedamos calladas, no sabemos qué decir. Entonces debemos, así como Pablo estaba tan preparado para estar tan alerta para lo que las iglesias estaban aprendiendo, que defendía el Evangelio porque tenía claridad de él, así también nosotros tenemos que tener claridad en el Evangelio para poder también salir en la defensa de este cuando estamos en diferentes situaciones, en diferentes conversaciones, y podamos de una forma sabia dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, esta buena noticia, este regalo inmerecido, que claramente los Gálatas ahí habían dejado de lado y se estaban yendo por lo humano. Porque claro, vamos a ver más adelante cómo Pablo también le va mostrando a los Gálatas que el seguir los rudimentos de la ley o el seguir la ley tiene que ver mucho con el orgullo del hombre que se cree capaz de ganar una salvación, y eso es imposible. Y Pablo maldice a quien anunciare otro evangelio. Y después es tanto, me imagino, la indignación de Pablo, que vuelve a repetir y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta repetición significa, da un énfasis, o sea, no hay acá, no podemos en esa situación nosotras a lo mejor escuchar de forma pasiva o asentar con nuestra cabeza cuando alguien, por ejemplo, nos dice que Jesucristo no es Dios, o cuando alguien nos dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que no es una persona. Si nosotras, por eso es importante que tengamos claridad. Si a lo mejor nos falta entender, nos falta entendimiento, bueno es preguntar, bueno es escudriñar las Escrituras y tener defensa del Evangelio. Porque recuerden que nosotras somos llamadas a predicar el Evangelio y tenemos que tener plena seguridad y plena claridad de lo que estamos predicando. Entonces esto también es un llamado a nosotras, a que estemos atentas, que estemos alertas, que estemos preparadas, a que seamos como este soldado que está preparado para que en cualquier momento podamos hacer defensa del Evangelio. Y para ello, como les digo, tenemos que tener esta claridad que tenía Pablo, que era tal su indignación que él dijo, esta persona o quien presente otro evangelio o algo diferente a lo que se ha anunciado, que sea anatema, que sea maldito. Entonces ahí se nota la gravedad del asunto, no es algo simple lo que sucede acá con los Gálatas. Y bueno, y en el versículo 10, como ya mencionaba anteriormente, dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En este versículo Pablo está diciendo, es como un poco, ocupa un poco la ironía, porque él les dice, es como que indirectamente le está diciendo a los Gálatas que ellos están buscando el favor de los hombres, porque quizás ellos, por quedar bien con estos judíos pseudo cristianos que llegaban a las iglesias, ellos estaban haciendo lo que ellos le decían, quizás para quedar bien con ellos, pero se estaban olvidando de lo más importante, que es la gracia, que es la salvación por gracia, inmerecida. Entonces le está diciendo, yo no busco como ustedes el favor de los hombres. No trato de agradar tampoco a los hombres. O sea, primero está el Evangelio y debemos agradar primero a quien nos dio ese gran regalo, a quien nos dio
esa salvación, a quien dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros, Él se puso en nuestro lugar, y por lo tanto, si Él dio tanto por nosotras, ¿nosotras vamos a agradar a los hombres ahora para quedar bien con ellos? Y bueno, y luego Él dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y qué bonita esta última parte donde habla de el siervo. Y también es un llamado a nosotras, a siempre mirar al Señor por sobre todas las cosas. Porque esta carta a los Gálatas, este llamado de atención potente a los Gálatas, uno podría decir, oh, los Gálatas, qué insensatos que son. Podríamos decir muchas cosas de ellos, pero esto también nos podría suceder a nosotras si no estamos preparadas. Para que cualquiera venga y a lo mejor cambie nuestros pensamientos, y a lo mejor nos alejemos también de esta gracia. Recuerden que nosotras seguimos siendo pecadoras, salvas por gracia, pero no estamos completamente libres de pecar. Entonces, y estamos en este mundo donde tenemos un enemigo que siempre va a querer apartarnos del Señor, a creer que nosotras podemos dejar de tener comunión con Dios para hacer lo que a nosotras nos parezca. Y esto es el llamado también que le hace Pablo a los Gálatas, diciendo que él está como sorprendido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y que el Señor tenga misericordia también de nosotras, que si en algún momento o por alguna razón nos hemos desviado de la mirada hacia el Señor, de la mirada hacia su gracia, que el Señor nos perdone, que nos ayude a retomar el camino, a seguirle a Él, a ser sus siervas. Y el siervo siempre escucha a su Señor y siempre hace lo que su Señor le indica. Que el Señor les bendiga, hermanas. Espero que este tiempo de aprendizaje nos ayude a seguir al Señor, a no desmayar. Hay un versículo que dice que, hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, es quien nos defiende, no estamos solas. Y la invitación es, hermanas, a volver al camino si usted se ha desviado como los Gálatas, y a seguir adelante, buscando y siguiendo a quien nos amó más que nadie, aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó. Y no solamente se entregó, sino que Él dio su vida y murió en una muerte tan terrible como es la muerte de cruz. Que el Señor nos ayude, nos dé fortaleza, nos guíe y nos enseñe, y que el Señor nos bendiga mucho. Vamos a orar para terminar, hermanas, y que tengan una bonita semana, y que podamos regocijarnos en el Señor, en su gracia y en su salvación. Oremos. Padre, le damos gracias por su amor, su misericordia, por lo bueno que ha sido con nosotras, porque nos da de su palabra, Señor, y por ella también nos exhorta, Señor, nos reprende, nos anima. Agradecemos por este tiempo que nos ha dado de aprender más de usted, Señor, de reconocer, Señor, que no estamos libres, Dios mío, de alejarnos de su gracia, Señor. Ayúdenos a poder seguirle a usted, a poder tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos deudores, Señor, de usted. Con nada podríamos pagar una salvación tan grande, pero usted ha querido, Señor, regalarnos de su amor. Gracias, Padre, le damos. Te pido que tú bendigas a mis hermanas, que les des fortaleza, que les ayudes, Señor, que les animes, que les restaures. Y agradezco, Padre, este tiempo que usted nos ha dado. Bendícenos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. Bendiciones. Nos vemos.